La Cámara Oficial de Comercio y de Industria Española es una organización de carácter corporativo, apolítica y autónoma, que no tiene fines de lucro y su fin fundamental es promover y fomentar el desenvolvimiento y las relaciones económicas, culturales y científicas entre España y Ecuador. El día de hoy, la UIRCC está visitando a Rafael Roldán, presidente de la Cámara Española, y vamos a conversar acerca de algunos temas relevantes respecto a estas relaciones. Hola Rafael, muchísimas gracias por recibirnos. Pues muy buenos días y encantado de recibirles. Muchísimas gracias. Bueno, primero queríamos conversar acerca del potencial, la potencial extensión del visado respecto de los ciudadanos ecuatorianos por España. Sabemos que hace poco Juan Sebastián Roldán sostuvo una reunión en agosto de 2020 a este respecto con Iván Redondo. Queríamos consultarle cómo usted ve el desenvolvimiento de esta opción, qué tan cerca se avisa esto. Bueno, como siempre, hay que tener un poco de memoria también, ¿no? Y decir que lamentablemente la situación en la que estamos es precisamente porque ya hubo un inicio de conversaciones y de hecho cuando se quería hacer el tema del visado, pues en conjunto con el tema del Pacto Andino, que se sigue llamando. Pero por las circunstancias que no vale la pena recordar ahora, de hace varios años, pues primero fue Venezuela la que se salió de esa negociación, luego fue Bolivia y posteriormente fue Ecuador. Entonces, en este caso, lamentablemente, Ecuador se salió y se quedaron Perú y Colombia, los cuales son dos países que ya no necesitan el tema de la visa. Entonces, una vez superado ese impasse, pues se comenzaron de nuevo las negociaciones. Pero es un problema que es un tema mucho más largo, o sea, no es como antes que se hacía en grupo y estaba. Entonces, lamentablemente, y digo lamentablemente porque yo soy en primera persona el que más interés tiene en que esto se solucione, porque efectivamente nosotros tratamos de ayudar, o sea, nosotros la misión nuestra como relaciones comerciales entre España y Ecuador, pues es precisamente facilitar esas mejores relaciones. Y entonces sí, a veces no entendemos lo complicado o no que puede ser este tema de solicitud. Así que ya que este fue el primer tema, decir que es una negociación que está en curso, es un tema que vale la pena recordar, que no decide España y Ecuador. España es parte de los miembros, de los países que son miembros de la Unión. Entonces, en esta situación es que cada país es el que tiene que dar su visto bueno. Entonces hay ya más de la mitad que ya han dicho que sí, pero es un trámite que se va haciendo. Entonces por eso se alarga mucho, más con las circunstancias en las que estamos ahora. Así que lo único que queda decir es que paciencia y que, bueno, seguiremos pendientes y que también yo creo que sí hay que ser un poco positivo en eso, es decir, cada vez el consulado o los consulados de España, tanto en Quito como en Guayaquil, pues tratan de hacer las cosas lo más sencillo posible, dentro de las normas, ¿no? Y lo que sí estamos viendo es que si los ciudadanos pues cumplen con los requisitos que se piden, pues no hay ningún problema. O sea, a veces el problema son las emergencias, que unas veces son por reuniones de trabajo urgente, otras veces por temas médicos, pero por ejemplo el tema de estudiantes está funcionando muy bien y bueno, es cuestión de planificarse y decir, bueno, pues normalmente las universidades empiezan entre septiembre y octubre, pues hay que tener un poco de tiempo para planificar eso. Y decir eso, que estamos en un sentido positivo, digo, tanto los consulados de Quito y Guayaquil, el cónsul general con sus respectivos equipos, tratan de hacer lo mejor posible las cosas. Gracias. Ahora, como presidente de la Cámara, respecto de las inversiones extranjeras en Ecuador, específicamente de España, sí. ¿Cómo visualiza usted este tema? ¿Cómo Ecuador y los comercios ecuatorianos pueden volverse realmente llegar a llamar la atención de esa inversión extranjera acá? A ver, también dos temas que son un poquito difíciles y realistas. Lógicamente, Ecuador y España, los dos países, tienen la mayor intención de que haya una mayor inversión. Lo que sí hemos visto después de la firma del tratado
con la Unión Europea y Ecuador es que la balanza comercial ha crecido en ambos sentidos. Es decir, a 2 años que ya, datos que tenemos, pues ha sido un incremento muy positivo en los dos sentidos, tanto exportaciones de Ecuador hacia la Unión Europea, ya no hablamos solo de España, sino de la Unión Europea, e importaciones de la Unión Europea hacia Ecuador. Ese tema yo creo que está avanzando muy bien. Las dos partes lo han entendido cuál es el tema. Volvemos a lo mismo, llegamos con un poquito de atraso, pero estamos recuperando ese tiempo, ¿no? Sin embargo, lo que está un poquito más lento es el tema de las inversiones. Y es un poco, para no sacarlo a la lista, vosotros sabéis de sobra, la situación real de Ecuador para el tema de inversiones, que también estuvo muy restringido y limitado. Entonces, pues eso, o sea, el inversionista no tiene nada que ver con el tema político, ni tiene que ver con el tema de tendencias, tiene que ver con que le dejen trabajar, ¿no? Y muchas veces el problema que pasa es eso, o sea, para que haya más inversión, pues tiene que haber una serie de facilidades burocráticas en ese sentido, porque muchas veces la parte política o la parte empresarial lo tiene clarísimo, hay que hacerlo, ¿no? Y en ese sentido quería preguntarle, como Ecuador, como país, ¿qué garantías son las que usted considera más importantes que le podemos brindar a los inversionistas, por un lado? Y luego, por otro, ¿cuáles son los principales obstáculos justamente burocráticos, sin entrar en temas políticos, que puede encontrar un inversionista al momento de tener la intención de invertir, pero cuando ya se hace todo un estudio de campo, diga, creo que tengo más facilidades en Perú, en Colombia o en un país que esté muy cercano, que tenga condiciones relativamente similares, pero que no tenga ese tipo de trabas? Pues tú lo has dicho ya, o sea, precisamente por eso el inversionista, lo que estábamos comenzando antes, pues tiene una serie de tendencias a un país u otro, pero al final hay una serie de estudios en los que hay una legislación, pues la primera legislación precisamente es el tema de la seguridad jurídica. Es una frase que para vosotros es muy familiar, pero que la estamos viviendo. O sea, el tema de la seguridad jurídica, mientras que eso no se haga más fácil, va a ser muy difícil. Y no es un tema o dos temas, es en general seguridad jurídica, para no estar aquí, todo el mundo sabe lo que pasa, ¿no? Otro tema, por ejemplo, importante exactamente, es la burocracia, ¿no? O sea, tú constituyes aquí una compañía y dicen, no, en 48 horas está la compañía lista. No es cierto. Puedes tirar varios meses, no es cierto. Pero lo más grave todavía es que en un momento dado, las circunstancias del mercado, decides cerrar y no te puedes imaginar, o sí te puedes imaginar porque lo conocéis, los problemas que es para cerrar una compañía, ¿no? Tenemos casos de 5, 10, 15 o 20 años para cerrar una compañía. Entonces eso, de alguna manera, desanima también. Cuando llega no sabe que eso va a pasar, ¿no? Pero para eso están los abogados, están los asesores jurídicos, para decirle, ojo, cuidado que está pasando estos temas, ¿no? Y otro tema también que es importante, que es una gran ventaja y un gran inconveniente. La gran ventaja es que somos un país dolarizado. Entonces eso a la hora de hacer los presupuestos y a la hora de prever las inversiones y cómo va a funcionar una empresa es facilísimo, porque el dólar no fluctúa tanto, no tiene esas grandes devaluaciones o revaluaciones. Ese es el primer tema, pero el tema, eso es positivo. El tema negativo es que cuando tú quieres, si ha habido un préstamo, ha habido una inversión, o tú quieres retornar esos capitales, ya tienes el famoso 5%. Justamente eso le quería. Ese 5% es un tema que también que todos los grandes políticos, el propio presidente, todo el mundo dice que eso hay que cambiarlo, pero no lo cambia. Entonces nos va pasando el tiempo y la gente dice, bueno, pues me espero a cuando ustedes lo hayan resuelto eso me avisan. Y yo creo que ese es un tema sumamente importante, porque muchas veces no es solo la repatriación de capitales, es que tú tienes que comprar una serie de productos, tienes que pagarlos, los pagas en dólares. Entonces, es un impuesto más, no para nosotros, es un 5% más impuesto. Punto. Ahora sobre Ecuador como país, como un foco de inversión y también como para exportar sus productos, tradicionalmente se ha enfocado mucho en el banano, las flores, el camarón. ¿Cómo cree usted que se puede incentivar a nuevos productores a que exploren otras áreas? Porque el país es rico en todo tipo de recursos naturales
pero de alguna manera siempre volvemos como a los mismos productos, y eso sí genera mucha saturación en el mercado, y finalmente quien pierde somos todos. Pierdes la posibilidad precisamente de ampliar. O sea, ¿cuál es el objetivo nuestro como cámara, digamos? Nosotros somos cámara binacional, o sea, lo que tratamos es tener empresas ecuatorianas y empresas españolas. Entonces, el objetivo nuestro es precisamente que se incremente esa balanza, la balanza de pagos, ¿no? Que haya más productos, como te decía antes, en un sentido y en otro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que preocuparnos también y qué es lo que tratamos? Es de ver esos nuevos productos. Los tradicionales ya los tenemos, aquí os voy a presentar también, para que conozcáis luego, todo un informe de cuáles son los productos importantes, y están perfectamente evaluados de los que están. Pero, por ejemplo, el tema agrícola, yo creo que tienes una gran... la pitahaya, por ejemplo, que no se conocía, pues es algo que ya está saliendo, ¿no? O sea, hay una serie de productos que están teniendo ya su cabida. La ventaja, además, es que tú haces el trabajo para un país, para el que tú quieras, no necesariamente España, Francia, Italia, cualquiera de ellos, ¿no? Alemania, y el momento que ya estás en ese país, los trámites ya son los mismos. El trámite ya es único. No es que tienes que hacer un trámite para Alemania, un trámite para Francia, un trámite. Esa es la gran ventaja del acuerdo multipartes de la Unión Europea y Ecuador, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hay que también aprovechar mucho. Y luego otro tema que está surgiendo, ya digo, la agrícola es inmenso, todo lo que se puede crecer. El tema también de manufacturas como tal, lo mismo, hay materias primas, pues lo que hace falta es que vayamos cambiando, que haya buenos inversionistas locales o internacionales. La inversión no tiene nacionalidad, sino que o sea, una de las cosas siempre que hablamos es de la inversión extranjera. Y yo, por ejemplo, en eso llevo años luchando, no me hacen caso. Es decir, no, es la inversión. O sea, hay una repatriación en el buen sentido de la palabra de capitales. Hay cantidad de ecuatorianos que lo mismo, si tuvieran esas seguridades jurídicas, invertirían aquí, en lugar de tener el dinero fuera. Invertirían, porque quieren ser... Ahora, si lo único... Hay también dos grupos, hay los empresarios, los que luchan, los que saben lo que es crear puestos de trabajo, los que es invertir, y otros señores que tienen un dinero, simplemente lo quieren tener, que se lo guarden en un banco y que paguen por tener nada más, porque no tienen ninguna rentabilidad, pero tienes esa seguridad jurídica que no la tienes acá, ¿no? Entonces, el tema de esa inversión, démosle el apellido nacional o internacional, es fundamental. Entonces, para eso, si tenemos una gran cantidad de productos, ¿no?, de materia prima, lo que hay que hacer es crear empresas, que esas empresas crean puestos de trabajo, que esos puestos de trabajo crean impuestos, que esos hacen que se cree el desarrollo del país. Y es toda una cadena. Así es facilísimo de decir, pero luego es difícil de emplear, ¿no? Y otro tema que se está desarrollando también ahora, por ejemplo, la minería, ¿no? O sea, la minería se está abriendo mucho también, que eso es lo mismo, estaba cerrado. Entonces, el que haya esa posibilidad a cualquiera de los países, pues es importante que Ecuador también esté en esa área. Ahora, hay muchas personas, muchos exportadores, muchos nuevos comerciantes que tal vez no saben cómo, por ejemplo, hacer un acercamiento a la cámara, cómo llegar a otros estados, ya sea de la Unión Europea, específicamente España. ¿De qué manera la cámara instrumentaliza eso? Y en línea con esta pregunta, ¿qué hace la cámara? ¿Cuáles son las funciones generales de la cámara en este ámbito de fomentar, desarrollar? Pues te iba a contestar con una broma, es decir, si no saben cómo acercarse, pues tienen que tener dos alternativas, o averiguar una dirección física, o tener un teléfono y llamar por teléfono, ¿no? O un WhatsApp, o un correo electrónico. Es decir, las cámaras, y es importante lo que acabo de decir, en Ecuador ahora mismo tenemos la Federación de Cámaras Binacionales. O sea, no es una, hay 21 cámaras binacionales, la cámara binacional con Perú, con Colombia, con Argentina, con Chile, con varios países europeos, con Asia. Entonces, toda la cámara ecuatoriano-china, por decir algo, la japonesa, entonces todo esto ya existe. Entonces, cada una de esas 21 cámaras tiene el mismo objetivo que nosotros, que es fomentar el comercio bilateral. Entonces, nosotros además ya estamos trabajando en las cámaras europeas, tenemos lo que se llama las eurocámaras. Es la unión de las cámaras europeas, y
entonces tratamos de tener objetivos comunes. Sin ir más lejos, hace 2 años hicimos la Expo Europa, que precisamente física, ¿no? Uno de los temas importantes en el área comercial son las ferias, congresos y seminarios. Entonces, ahora nos tocaba hacerla en junio de este año, por las circunstancias actuales, pues se suspendió, vamos, está postergada, no digamos suspendida, está postergada, no sabemos en qué fecha todavía, pero cada uno de los países, o en este caso de las eurocámaras, trabajamos muy bien con la Unión Europea, con las oficinas de la Unión Europea y con las embajadas de cada país. En el mismo orden está la Unión Europea, están las embajadas de cada país, las oficinas comerciales, entonces, y los consulados tienen su otra misión. Tenemos también cooperación. Entonces, todo eso en cada uno de esos países tratamos. Entonces, si alguien está un poco despistado, pues lo que es necesario, efectivamente, y para eso nosotros tratamos de tener actividades. Entonces, hacemos desayunos de trabajo, por ejemplo, hacemos misiones comerciales directas o inversas. Los empresarios de España, en este caso, vienen a Ecuador, o de Ecuador van a España. Los desayunos de trabajo lo hacemos siempre con autoridades y por sectores también es importante cómo lo van a hacer. El sector, por ejemplo, del turismo, es uno que también tiene que crecer mucho. Y España, siendo el segundo país del mundo, el año pasado, dando estas circunstancias, tuvo 84 millones de turistas, o sea, hubo 84 millones de personas que visitaron España, para que se les quite un poco el miedo a los que dicen que es muy difícil tener la visa. Hubo 84 millones que sí fueron, ¿no? Entonces, creo que esto es algo que España también puede también aportar mucho. En el tema hotelero, en el tema de ferias, de congresos, de seminarios, todo eso España pues ha tenido una tradición y la sigue manteniendo, ¿no? Y para eso pues hay muchas relaciones con las contrapartes que son las cámaras o los ministerios de cada uno de ellos. En el tema del turismo, por ejemplo, es algo que creo que es un tema que puede crecer también mucho en ese sentido. Creo que sí. Usted acaba de mencionar algo a lo que le iba a consultar, es la pandemia. Las circunstancias actuales, obviamente ha sido un cambio mundial y toda una experiencia nueva. En ese sentido, ¿qué incidencia cree usted que esto tenga en esas balanzas comerciales, en esas relaciones? Si bien mucho ha migrado a lo tecnológico, a lo telemático, se han buscado maneras, ¿cuál es la influencia que usted cree que esta situación tenga en las relaciones? Pues digamos, ahí te doy una opinión como ciudadano normal, o sea, ciudadano de a pie, porque efectivamente es algo que esto nos ha sorprendido a todos, o sea, a todos, me refiero a todo el mundo, no solo a un país, o a un sector, o a unas cámaras, no, nos ha sorprendido a todos. Entonces, esto es algo que no estaba previsto y que no había, o sea, uno por ejemplo va a la universidad y se prepara para la vida diaria, ¿no? Pero por ejemplo para esto de la pandemia no estábamos preparados. O sea, todos, lo digo en el buen sentido de la palabra, todos han tenido que improvisar y hemos tenido que improvisar. Ellos y nosotros, las autoridades, pues lo han hecho lo mejor que han podido, unas veces han acertado, otras veces han equivocado también, y vamos un poco evolucionando, ¿no? O sea, la primera reacción que hubo en todo el mundo fue bloquear todo, todos callados, todos en casa, nadie puede salir, las fronteras cerradas, no hay aviones. Oiga, pero alguna solución tendremos que ir encontrando, ¿no? No se puede circular, ahora se circula los lunes, miércoles y viernes, no, pero ahora el mes que viene va a ser al revés. O sea, todo esto lo estamos sufriendo todos, ¿no? Y hoy nos hemos llevado la buena noticia, por ejemplo, que en Guayaquil ya no va a haber restricción. Bueno, perfecto. ¿Es bueno o es malo? Es positivo. Vamos a ver los resultados luego, ¿no? Pero lo que sí hay que tener claro, y eso es una frase que se escuchaba mucho aquí en Quito, en Guayaquil, cuando empezó el despunte, es que sí, es que si no nos morimos de la pandemia nos vamos a morir de hambre. Entonces, ¿cómo mezclas esas dos cosas? Entonces, lo que está claro es que en principio se paró todo. O sea, yo me acuerdo aquel 17 de marzo, que no se me va a olvidar nunca, que empezaron a hablar de la pandemia, no, perdón, de la, ¿cómo se llamaba aquello? De la cuarentena. ¿Cuarentena? 40 días vamos a tener que estar. Vamos a tener que hacer ahora las normas para 40 días. Pues es una locura. ¿Cuántos días llevamos ya? 100 y no sé cuántos, 6 meses ya, ¿no?
meses. 6 por 3, 183. Y casi nos hemos acostumbrado. Y nos hemos acostumbrado todos a ir con nuestro tapabocas aquí. Y nos hemos acostumbrado a que la gente al principio no venía a las oficinas. Y nos hemos acostumbrado al teletrabajo. Ojo, que eso es como todo en la vida. Ha habido una serie de empresas que han mejorado. Hay alguien que las medicinas hay que seguir consumiéndolas, los hospitales están llenos, el oxígeno, la compañía que venden oxígeno, el delivery, o sea, hay una cantidad de cosas que han surgido y otras, sin embargo, están paradas. O sea, en el sector, por ejemplo, que yo estoy familiarizado mucho, es el de ferias, congresos y seminarios. Está parado. O sea, no hay nada. Ojo, estamos ahora lo mismo, estamos no inventándonos, porque eso ya se empezó a hacer en otros países, haciendo lo que llamamos las ferias virtuales. Sí. O sea, hasta eso hemos llegado ya, ferias virtuales, ¿no? Pero el sector como tal, los centros de exposiciones están parados, algunos de ellos hicieron hospitales inclusive, las convenciones no hay, las reuniones en los hoteles tampoco hay, el que vengan expositores del exterior o conferencistas tampoco hay. O sea, entonces hay sectores que sí están parados. El sector mismo del turismo, lo hemos oído, o sea, hay una serie de hoteles que están parados, las compañías aéreas. O sea, nosotros con gran ilusión, a nivel, por ejemplo, de España, pues tenemos Iberia, tenemos Air Europa y teníamos Plus Ultra. Entonces, lamentablemente, esta semana, o sea, la semana pasada, el día lunes, pues ya nos comunicaron que, por ejemplo, Plus Ultra ya no va a volar a Ecuador. ¿Por qué? Porque tienen que esperar, o sea, no hay, como dicen, no hay asientos para todos, o sea, no hay pasajeros para todo el mundo, ¿no? Entonces, esas compañías, pero lo mismo, las compañías aéreas han pasado en todo el mundo. Todas han sufrido algo. Nos dedicamos a hacer los viajes humanitarios, y todos se llenaban y todos teníamos la ilusión de que los que estaban aquí volvieran a España y los que estaban en España pudieran volver a Ecuador o de Argentina. Pero sí, consecuencias van a ser graves definitivamente. O sea, yo creo que hay que ver luego la balanza general, ¿no? Pero yo creo que sí, que el tema del trabajo, ya no el teletrabajo, las personas que estaban trabajando. Yo leía el otro día, el Seguro Social tiene cerca de 300.000 personas, ¿no? 260.000 de empresa privada y unos 18 o 20 de empresas públicas. Eso es una realidad. ¿Cómo salimos de eso? O sea, esa gente tiene que ir a su casa, el que tiene un poco ahorrado puede vivir todavía. Pero el que no, pues tiene que hacer cualquier trabajo. Por eso digo, cuando decíamos antes las normas y las restricciones, que eran muy interesantes, pero la gente cómo sale, cómo va a trabajar, si no le dejan, si no hay facilidades, ¿no? Entonces vuelve a ser lo mismo. ¿Qué es mejor? ¿Morirte de hambre o morirte de la pandemia? Esa es la frase grave que nos está parando a todos decidir, porque lo mismo, todos tenemos casas, ¿no? Todos vivimos con una familia. También tienes que decidir si vale la pena salir o no. O sea, yo hoy a lo mejor estoy cometiendo un error estar aquí. O estamos todos. No, felices de recibiros, pero digo, pero a lo mejor yo vuelvo de aquí, vuelvo a mi casa y a lo mejor estoy llevando a alguien. O alguien que ha venido a visitarnos con la mejor buena intención. Yo digo, pero yo creo que ese es un riesgo que hay que pasar. O sea, yo alguna vez, hace unos años también cuando se puso de moda el que como los fines de semana los ecuatorianos bebían mucho, pues entonces se prohibía vender alcohol el fin de semana. Eso no es una cosa, es facilísimo decirlo como autoridad, ¿no? Que no se bebe alcohol, ¿no? Sin saber a quién le haces daño realmente, porque estás haciendo daño a los que beben, a los que comercializan, a los restaurantes. Imagínate, tú venías con turistas del exterior y el sábado por la noche o el domingo no había vino. Que esto es un país más o menos serio, ¿no? Bueno, entonces, la razón que daba la autoridad de turno de ese momento, que prefiero no acordarme, no, me tengo clarísimo en la cabeza quién fue, pero yo sí le dije en un directorio de las cámaras de turismo, le dije, oiga, usted por cierto que está tan bien enterado de todo esto, ¿usted se ha fijado cuántos accidentes de tráfico hay todos los fines de semana? ¿Cuántas personas mueren los fines de semana por accidentes de tráfico? Pues no lo sé, pero voy a preguntar a la niña. Y pues no creo que entonces, con la cifra que le digan, ¿no sería una buena decisión que los autos no circulen el fin de semana? Y es así de real. Es así de real, o sea,
Y son medidas que no dan solución porque finalmente... ¿No? Y lo mismo, ¿cuál es el porcentaje de gente que se emborracha el fin de semana y que luego no va a trabajar el lunes? Esa era la culminación del tema. Eso es un porcentaje pequeño, entonces siempre es muy difícil crear... Como hacer de padre del ciudadano también puede tener tantos efectos contraproducentes que los vivimos, de hecho. Los estamos viviendo, entonces no se responde a tu pregunta, o sea, es decir, te respondí como ciudadano de a pie. Sí, ahora, a pesar, respecto al tema político, a pesar de que obviamente la Cámara es un organismo apolítico, vienen unas elecciones y quería preguntarle, en este contexto electoral, ¿cuál es la incidencia que tiene para las relaciones entre España y Ecuador y en este contexto la Unión Europea también? Sin nombres, obviamente, pero estas elecciones traen una carga importante de decisiones por tomarse, ¿no? A ver, también esa pregunta no estaba prevista aquí, ¿no? Porque efectivamente empezamos por decir que somos apolíticos, pero todos somos ciudadanos, o sea, todos nos toca el día de febrero ir a votar y es una obligación que tenemos, porque eso es otro tema que habría que hablar. No es un derecho, es una obligación en Ecuador. Estamos obligados a ser demócratas, déjenme que yo decida. No entremos en ese tema, ¿no? Ese también a mí me lo enseñaron hace ya muchos años. Pero bueno, si estamos obligados, efectivamente tenemos que tener un criterio y tenemos que... En general yo creo, y lo que se trata es que las relaciones entre dos países no afecten independientemente del gobierno que esté. Esa es la misión que tenemos todos en el universo, ¿no? No importa que estén demócratas o republicanos en Estados Unidos, que al final hay que llevarse con Estados Unidos, o no importa que esté Putin o no Putin, que hay que llevarse, o con los chinos. Yo creo que hay que tener esa relación. ¿Qué es lo que más aspira uno? Vuelvo a lo mismo, como ciudadano de a pie. Aspira a que sean gobiernos en que haya una serie de libertades, tanto personales como económicas. Porque vuelvo a lo mismo, si el Estado me va a dar todo, perfecto, yo encantado. No se preocupen, no inviertan, no trabajen, porque el Estado cubre todo. Si el Estado fuese un Estado rico que puede cubrir todo, estamos fantásticos. Pero lo que nos han enseñado es que tenemos que trabajar. Y que si no trabajamos, pues no llegamos a fin de mes o fin de semana. Entonces, yo lo que diría ahí es que siempre y cuando lo que hemos estado hablando antes, el gobierno nuevo que llegue, facilite esas relaciones comerciales, no importa cómo se llame o no importa la persona que esté allí. Por supuesto que el tiempo nos dice que hay que estar preparados como todos. O sea, para ser abogado hay que estudiar X años, ¿no? Para ser ingeniero hay que estudiar. Pues para ser político también hay que estudiar, hay que practicar. Y a veces nos pasa que nos llegan políticos que no han trabajado nunca. Y por eso no dan... Es muy difícil, entonces tienen que dejarse asesorar, tampoco es malo, por esos equipos asesores y tal, pero a veces se nos va la mano ahí, ¿no? Eso sí. Ahora, la Cámara ya tiene 43 años de existencia y en ese sentido, ¿cuáles son los como hitos y las ocasiones más relevantes que usted identifica respecto de las relaciones? A ver, voy a hacerte una observación primero. La Cámara como tal, la Cámara Española de Comercio, la Cámara de España de Comercio en Ecuador, va a cumplir justo ahora 100 años. 100 años, la Cámara. Pero lo mismo, como muchas de las cosas que se desarrollaron en este país, empezaron en Guayaquil. O sea, lo que era la parte comercial empezó en Guayaquil, allí es donde llegaban los barcos y todo eso, ¿no? Entonces, hace 100 años, se está cumpliendo ahora, es cuando se crea la Cámara de Comercio. Con el desarrollo del Ecuador como tal, con el desarrollo del polo de la costa, la sierra, la capital que está aquí, pues entonces se empezó a desarrollar mucho el tema de Pichincha, de Quito, de la sierra como tal, ¿no? Entonces es cuando se crea la Cámara de Comercio. O sea, es más, hay un tema histórico ahí, si lo veis, que primero, si lo veis ahí justo, te voy a decir en qué año además, el año 76, ahí ya había una delegación, era como una sucursal de la Cámara de Guayaquil en Quito. La Cámara de España, con sede en Guayaquil, pues en el año 76 empiezan a ver. Entonces había unos directores, ese concretamente era el gerente de Iberia en esa época, en fin, hay una serie de personajes, 4 señores que estaban ahí, ¿no? Y ahí ya, en el último año que termina aquí, en el 88,
es cuando se crea la Cámara de Comercio en Quito. Ok. Con las mismas misiones, funciones. Es un tema, digamos, logístico, administrativo. Entonces, de hecho, bueno, aquí es cuando venimos ya aquí en el 2002 ya nos instalamos aquí. Sí, sí. Entonces, eso, Luciano de Otero, que también lo tenemos ahí en aquella parte, él fue el que pasó de ser director a ser presidente de la Cámara aquí en Quito, ¿no? Y entonces, las dos cámaras tienen una relación súper buena y no hemos tenido ningún problema ni conflicto, pero administrativamente, pues todas las cosas que son de la costa, pues es en Guayaquil, lo que es de la sierra, digamos, lo estamos haciendo aquí en Quito. Entonces sí, efectivamente esos años que dices es ya de Quito. Como Quito, ¿no? Hitos, pues hay cosas, bueno, yo diría que el hito más importante últimamente ha sido precisamente el de la Unión Europea. Porque el Tratado de Comercio, ¿no?, con la Unión Europea, yo creo que eso es un poco lo más importante que ha habido, ¿no? Y luego otras cosas importantes que hemos tenido pues son las ferias, por ejemplo, o las misiones comerciales, o las visitas de autoridades. O sea, yo recuerdo, yo estoy aquí en Ecuador desde el año 78, ¿no? Ya en el año 79 ya vino, justo cuando España ya estaba también en su democracia y Ecuador también, el presidente Roldós, que empezó también en la etapa de democracia. Bueno, pues esas relaciones primero fueron relaciones humanas, digamos, políticas, económicas, o sea, toda esa serie de cosas. Hemos tenido siempre las visitas tanto de presidentes españoles que han venido a Ecuador como presidentes ecuatorianos que han estado en España. Y eso nos ha permitido, pues eso, o sea, ahora por ejemplo, el año pasado hubo un hito importante también, fue con el Tratado del Pacífico, ¿no? Que es ahora lo que va a ser toda la Unión. Ecuador lo mismo, Ecuador se quedó fuera, o sea, estaba Chile, estaba Perú, estaba Colombia, a México, entonces Ecuador se quedó también fuera. Bueno, el año pasado ya tuvimos aquí una reunión en que vinieron autoridades y se hizo ya la solicitud, y de hecho yo creo que en este año se cerrará ya para que Ecuador también sea parte del tratado, ¿no? Entonces, esos son un poco las actitudes. Un tema también muy importante que para nosotros, por ejemplo, Santiago. Santiago es patrona de España, ¿no? Y también es de Guayaquil, ¿no? Entonces sí es importante, Santiago de Guayaquil. Entonces hay una orden del Camino de Santiago, ¿no?, que el año pasado pues la ciudad de Guayaquil como tal hizo el primer monumento a Santiago, ¿no? Entonces se abrió el año pasado, ya está allí puesto, o sea que podemos ir a visitarlo. Entonces eso, bueno, de alguna manera son esas relaciones bilaterales. ¿Qué hitos importantes? Sumamente importantes, el tema de cooperación. O sea, España tiene un área de cooperación internacional y también llevamos pues eso, una serie de años aquí en Ecuador, y el último acto que hemos tenido fue el jueves pasado en la embajada, en que Cooperación Española, bueno, pues entonces se entregaron precisamente en esta época de pandemia, pues se entregaron unos respiradores de compañías españolas. Entonces estuvimos justo en la embajada de Ecuador, en la embajada de España aquí en Ecuador, estuvo el ministro de Salud, y estuvimos como cámara, estuvo la oficina comercial, cooperación. Entonces esas son cosas que sí dan satisfacción. Hace unos meses ya pues, se entregaron bastantes toneladas de alimentos. Entonces varias empresas españolas, coordinadas por un importador que es Diveal, pues también entonces a quién se entregaron, al vicepresidente de la República. Entonces estuvimos físicamente también allá. Entonces esas relaciones, cuando hubo el terremoto en Manabí, pues también los temas del Pichincha, el tema de las erupciones de volcanes, siempre hay momentos en los que cooperación española en ese caso es muy muy importante, porque esa es la parte humanitaria que nos toca a nosotros. Ya no es yo te vendo, tú me vendes, sino estas empresas que tienen relación con España donan, regalan pues al pueblo ecuatoriano en ese sentido. Entonces nosotros, lo mismo, a pesar de que es una cámara de comercio, estamos ahí también presentes y tratamos. Y luego, como decías antes, pues tenemos la lista de cerca de 180, casi 190 empresas
bien ecuatorianas o bien españolas, que están identificadas, que son las que de alguna manera pues, se han hecho esas aportaciones y esas reuniones. Y luego tratamos, pues, justo aquí también, que os voy a dejar, son las actividades que se han hecho en el año. Como decíamos antes, cada vez que alguna autoridad viene, pues tratamos de ponerla y tener relación con ellos. Sí que esos serían un poco los puntos, digamos, más representativos. Cuando fue la Expo 92 de Sevilla, pues allí estuvimos de alguna manera colaborando también con el gobierno ecuatoriano para que tuvieran un gran pabellón. Y luego hay cosas más, digamos, más folclóricas o más, pues lo mismo. O sea, el que la Feria de Sevilla se haga en España, pues aquí la recordamos también año a año, pues con ecuatorianos y españoles. O algo que era súper tradicional antes y que lo decimos con mucha pena, que eran las fiestas de Quito. Y las fiestas de Quito eran los toros, por más que a unos les guste y a otros no les guste, pero creo que es algo que ha sido positivo a lo largo de estos años en las relaciones bilaterales. Claro, de alguna manera encuentran un tope. Sí, pues por eso digo, yo no sé, muchas veces uno llega a quién benefician estas cosas, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, el turismo, que el turismo es la industria del turismo es la que más permea, la que más distribuye, ¿no? Entonces, el que en una semana una gran afición, digamos, de España estuviera pendiente de Ecuador esté pendiente de España, la gente iba a los toros y no le has hecho daño al empresario, tú al cortar esto. El señor que te cuidaba el auto, el que te vendía la esterilla donde te sentabas, el que te vendía el ceviche a la entrada, o sea, hay una cantidad de gente que fue perjudicada, pero sí por las buenas, ¿no? Entonces, a veces es difícil tener que pensar eso, pero seguimos adelante. Bueno, ya como para cerrar esta entrevista, quería preguntarle acerca de los proyectos a futuro que tiene la Cámara. Justamente hace un momento hablábamos del COVID, de los efectos que ha tenido la pandemia, de cómo muchas cosas han tenido que migrar al ámbito tecnológico. ¿Cómo se avisora este último tramo de 2020 y el 2021 sobre todas estas cosas que han venido pasando, como usted me comenta? Perfecta tu pregunta, porque es hablar del presente. Es decir, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Bueno, primero, esta sala de directorio, que precisamente hoy es un día del directorio, siempre hacemos los últimos lunes del mes, es cuando tenemos directorios una vez al mes. Esta es la sala donde nos reunimos y viene, bueno, pues eso, este directorio que está hecho aquí, que se elige cada 2 años. Y entonces, primera cosa que ha habido que hacer, bueno, tuvimos que suspender eso. Entonces, lo que sí hemos mantenido mes a mes es por Zoom, o sea, esa reunión virtual, ¿no? Entonces la seguimos, hoy la tenemos a las 6 de la tarde y listo. Reuniones que teníamos antes, por ejemplo, la embajadora de la Unión Europea, que hizo una labor espléndida, espectacular durante los últimos 4 años, pues la despedimos el otro día, entonces la hicimos virtualmente. O sea, vinimos pues el presidente, los 2 directores, o sea, los vicepresidentes y tal, estuvimos físicamente aquí, por eso lo puse, esto está recién puesto para eso, ¿no? Y sin embargo el resto pues lo hicimos por Zoom, ¿no? Entonces esas actividades. ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, pues estamos teniendo conferencias, lo mismo, en cada directorio hay alguien, hoy concretamente, esta noche, hablamos del tema de seguros. Entonces una compañía de seguros nos va a hablar de cómo han visto ellos la pandemia y tal. Hemos tenido a Telefónica, hemos tenido Acciona, hemos tenido las compañías de comunicación, como es Atrevia. Entonces todos esos hemos estado teniendo un poco, hemos tenido Repsol, y son esos directorios, digamos, o conferencias que tratamos de estar, pues un promedio de 150 a 160 personas que sigan en contacto, que son los miembros de la Cámara. ¿Qué estamos haciendo? O sea, lo mismo, las ferias físicas están paradas, pero y las misiones comerciales. ¿Qué estamos haciendo? Algo que va a empezar el 1 de octubre, probablemente coincidiendo con el mes de la hispanidad y todo esto. Vamos a empezar con hacer unas rondas de negocios virtuales. Eso vamos a tratar de que durante todo ese mes, más o menos un sector por semana, pues podamos hacerlo como si fuese físico. O sea, yo tengo una serie de empresas ecuatorianas o españolas que quieren hablar con estos sectores y vamos a hacerles de una manera telemática, de una manera
por Zoom, y eso sí que es algo novedoso que empieza a funcionar el día 1 de octubre. Eso es nuevo, ¿no? Y lo otro que estamos haciendo también son las ferias virtuales. O sea, estamos tratando de, esa sí es real, bueno, pues hemos participado en una feria que hubo de la vivienda, aquí en Ecuador, en una feria del automóvil, aquí en Ecuador. Esta semana estamos en una feria de la madera, aquí en Ecuador. Y bueno, vamos a preparar el tema de una feria clásica que hay aquí siempre, que es la feria de computación, la Compu, el Campus Party y tal, bueno, pues también estamos preparando para que sea una feria virtual en noviembre. Yo diría que eso es un poco lo... Y el resto, lo que sí seguimos, lo mismo. Nosotros como Cámara Española tenemos la Asociación de Cámaras de España en América. Entonces son 19 países, desde Nueva York o Canadá, que estamos arriba, hasta Chile o Buenos Aires, Chile o Argentina. Cada uno de ellos seguimos teniendo nuestras reuniones. Nosotros antes teníamos una reunión física al año, nos reunimos en Madrid normalmente, y alguna reunión en Santiago de Chile. Este año, de hecho, era en junio, iba a ser en Lima, tuvimos que suspenderla, pero sí seguimos en ese contacto. Así que yo diría que estamos haciendo lo mejor que podemos en ese sentido. Seguimos ayudando también lo mismo a difundir con mucha ilusión que en España ya está habiendo actividades. O sea, vamos a hacer también algunas actividades ahora a través de Zoom. La visita al Museo del Prado de Madrid, vamos a hacer también de una manera virtual. Espectacular. Entonces, todo eso es lo que estamos tratando de hacer para justificar de alguna manera esa relación que tenemos con los países. Rafael, muchísimas gracias por recibirnos. La verdad que para la Universidad es un gusto conversar con usted. Bien, gracias. Pues nada, estamos encantados. Estamos encantados de tener esta... Ya digo, yo siempre todas estas cosas lo veo desde el punto de vista más positivo posible. O sea, de que ayudemos por un lado, a pesar de que a veces decimos cosas negativas, ayudemos a buscar la parte positiva, a transmitir ese entusiasmo